Hay un rugido silencioso que atraviesa el velo de esta realidad que percibimos. No es un estruendo físico, no es el sonido de las bombas ni el choque de espadas de antaño. Es el estruendo de una batalla constante, feroz y despiadada, que se libra en una dimensión invisible, una dimensión de la que casi nadie habla, pero que determina absolutamente todo lo que experimentas: tu paz, tu propósito, tu destino. Hablo de la guerra espiritual, y si has sintonizado este mensaje, es porque en lo profundo de tu espíritu has sentido ese temblor, esa sacudida. Has intuido que hay algo más, algo oscuro y persistente que se opone a la luz, a la vida abundante que te fue prometida. Por demasiado tiempo, se nos ha enseñado a vivir como si esta guerra fuera una metáfora, un concepto abstracto, un tema para monjes y místicos. Miente. La guerra espiritual es la realidad más tangible, la lucha más personal y la más urgente de nuestro tiempo. Y hoy, en esta hora de poder y revelación, vamos a desmantelar las mentiras, a iluminar las sombras y a equiparte con un poder que te hará invencible, porque no has sido llamado a ser una víctima en este campo de batalla. Has sido llamado a ser un guerrero de la luz. Prepárate para un despertar brutal, glorioso y transformador. Si sientes que tu vida está estancada, si la ansiedad te ahoga, si los patrones de derrota se repiten sin explicación, si el propósito de Dios parece inalcanzable, es hora de que sepas por qué. No es solo mala suerte, no es solo casualidad, es el enemigo operando, es el conflicto en su máxima expresión. Pero aquí estoy para decirte, con la autoridad de la palabra de Dios, que el ejército del cielo está contigo, que la victoria ya fue ganada en el Calvario, y que hoy tú vas a aprender a manifestar esa victoria en cada área de tu vida. Es hora de luchar no desde la desesperación, sino desde el poder absoluto del vencedor. Tienes que entender con una claridad que te sacuda hasta los cimientos que todo creyente, todo aquel que ha pronunciado el nombre que está sobre todo nombre, está automáticamente enrolado en esta milicia divina. El momento en que aceptaste a Cristo, firmaste tu declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. No fue unirte a un club social, fue unirte al ejército más poderoso del universo. El problema es que muchos vivimos como desertores, como civiles que han olvidado el uniforme, las armas y el entrenamiento. El apóstol Pablo nos lo dejó claro en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escucha bien y graba esto en tu espíritu. No es contra sangre y carne. Tu jefe, tu cónyuge, tu vecino, ni siquiera tus propios deseos descontrolados son el enemigo principal. Ellos son, en el peor de los casos, peones, víctimas o manifestaciones de un poder oscuro y organizado que opera detrás del telón. El enemigo es invisible, pero sus ataques son brutalmente visibles en el mundo físico. La primera fase de nuestra liberación es la identificación del conflicto, y esto exige madurez espiritual, discernimiento y una visión que trascienda lo superficial. Necesitamos entender la naturaleza tripartita de nuestro enemigo: el diablo, el mundo y la carne, el diablo y sus huestes. Este es el arquitecto del caos, la serpiente antigua, el mentiroso. Su poder fue neutralizado en la cruz, Colosenses 2:15, pero su influencia y su estrategia de engaño persisten. Él no es omnipresente ni omnipotente, pero lidera un ejército organizado de principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Su objetivo es robar, matar y destruir. Juan 10:10. Robar tu paz, matar tu propósito, destruir tu familia. La guerra contra él se libra en el plano de la autoridad. Debemos entender que por la sangre de Jesús somos más que vencedores y tenemos el poder de resistirlo, y él huirá. Santiago 4:7. Él huye, no tú. El sistema del mundo no se refiere al planeta, sino al sistema de valores y creencias antidios que permea la cultura. Es el espíritu de este siglo. En la era moderna, el enemigo ha refinado su estrategia, ha cambiado la cota de malla por el algoritmo. La guerra ahora es una batalla por la mente y la identidad. Las tinieblas ya no necesitan demonios con cuernos en cada esquina. Ahora operan con sutileza letal. La guerra se libra en la cultura.
Han diseñado un sistema para que el creyente se sienta avergonzado de la verdad, para que los valores bíblicos sean vistos como retrógrados, tóxicos o extremos. El ataque es a la base: la familia, el diseño divino del matrimonio, la identidad de la persona. Si logran desmantelar la célula básica de la sociedad y confundir al individuo sobre quién es, habrán ganado una generación. Esto se manifiesta en la pornografía rampante, en la adicción a la validación social, en el hedonismo como única filosofía de vida. Son puertas espirituales que la cultura ha normalizado. La carne, nuestra naturaleza caída. Este es quizás el enemigo más peligroso, porque reside dentro de las murallas de tu propio ser. Es la tendencia persistente a pecar, a la autosuficiencia, al egoísmo. Romanos 7 describe esta lucha interna. No es un demonio. Es tu propia naturaleza no redimida, que coopera con los otros dos enemigos. Es la pata del banco con la que cojeamos. La solución para la carne es la disciplina, la negación propia y, crucialmente, andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Cuando caminamos guiados por el Espíritu Santo, los deseos de la carne pierden su poder. El segundo frente de ataque es el desgaste mental y emocional. El enemigo es un maestro en el arte de la distracción y la opresión. La ansiedad, la depresión, la culpa crónica y el miedo no son solo diagnósticos médicos, son a menudo fortalezas espirituales que el diablo erige en tu mente. Él te bombardea con pensamientos de insuficiencia, de culpa pasada, de temor al futuro, hasta que tu mente se convierte en un campo de batalla lleno de escombros. Es una guerra de desgaste para que te rindas antes de dar tu primer golpe de fe. Pero hoy vamos a poner un alto a esto. Vamos a declarar que la mente del creyente es territorio santo y que el miedo y la duda ya no tienen permiso para residir allí. El conflicto es real, pero también lo es tu poder para enfrentarlo. Para prevalecer debemos anclarnos en lo que es inmutable, la palabra de Dios. Aquí no hablamos de teorías humanas, sino de poder revelado. El desarrollo bíblico y espiritual de tu vida debe basarse en la profunda comprensión de la identidad en Cristo y el uso magistral de las armas de la guerra. Profundización en la identidad. El fundamento inamovible. El diablo ataca tu posición. Él susurra: eres un fracaso, eres indigno, eres un accidente. Pero la Biblia grita la verdad. Tu identidad es tu armadura de protección más interna. Eres una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Tu historial de fracasos, tu pasado de pecado, ya no te definen. Eres libre. Decláralo. Eres hijo, hija de Dios, Juan 1:12. Eres miembro de la realeza. Esto significa que tienes una herencia, un padre que te defiende y una autoridad innegociable. Eres justificado por la fe, Romanos 5:1. No eres bueno por tus obras, sino por su obra. La justicia de Dios te cubre. Cuando el acusador viene a señalar tu culpa, le muestras la sangre de Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Eres coheredero con Cristo, Romanos 8:17, y estás sentado con Él en lugares celestiales, Efesios 2:6. Esta es la clave de la autoridad. Estás sentado en un lugar de poder y dominio, por encima de los principados y potestades. No estás luchando por la posición de victoria. Estás luchando desde esa posición de victoria. Medita en esto, porque esto cambia el panorama de la guerra. Profundización en las armas. El arsenal del reino. Pablo nos da un manual de operaciones en 2 Corintios 10, 4 o 5, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios, la espada de doble filo, Hebreos 4:12. Efesios 6:17, es el arma ofensiva por excelencia. No es suficiente leerla como un libro de historia. Debes conocer la palabra, memorizarla y declararla con fe. Cada versículo es una ley espiritual. Cuando Jesús fue tentado, no debatió con el diablo. Declaró la palabra, escrito está. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Romanos 10:17. Una mente llena de la palabra es una fortaleza impenetrable. La palabra es la verdad que desmantela toda mentira. La oración en el Espíritu, Efesios 6:18, Judas 1:20. La oración no es solo pedir cosas, es ejercer la autoridad del reino y edificar tu propio espíritu. La oración en lenguas, si es parte de tu experiencia de fe, es la manera más directa de interceder, porque el Espíritu Santo ora a través de ti conforme a la voluntad perfecta de Dios. Una vida de oración constante asegura una línea de comunicación ininterrumpida con el cuartel general. La oración de intercesión es el ataque más devastador contra las estructuras de maldad en los lugares celestiales. La sangre del Cordero, Apocalipsis 12:11. Esta no es una herramienta ritual, es una declaración de victoria legal. El diablo es derrotado por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, nuestra declaración de esa victoria. Cuando el acusador te señala, tú señalas la cruz. Cuando la opresión intenta asfixiarte, tú declaras que has sido comprado por precio, por la sangre. La sangre de Jesús es el sello de tu redención y el límite infranqueable que el enemigo no puede cruzar. La alabanza y adoración, Salmos 22:3, 2 Crónicas 20. La alabanza es el arma que convoca la presencia de Dios. Cuando Josafat alabó, Dios confundió a los ejércitos enemigos. La adoración eleva tu espíritu por encima de tus problemas y desplaza la atmósfera de la tiniebla a la luz. Es imposible que el miedo o la depresión permanezcan donde la gloria de Dios desciende. Es una estrategia de guerra que convierte tu boca en un canal de poder. El uso estratégico de la armadura de Dios. La armadura no es decorativa. Es tu equipo de protección y combate, cinturón de la verdad. Es lo primero, la base de todo. La guerra se gana o se pierde en el campo de la verdad. Vence el engaño, coraza de la justicia, protege tu corazón. No tu propia justicia, sino la justicia de Cristo que te fue imputada. Vence la condenación, calzado del Evangelio de la paz. Te da estabilidad y disposición para el avance. Vence la inmovilidad y el temor, escudo de la fe, el único elemento que puede apagar todos los dardos de fuego. La fe es tu confianza absoluta en la palabra de Dios. Vence la duda y el desánimo, yelmo de la salvación. Protege tu mente. Vence los pensamientos de derrota, suicidio y confusión, espada del Espíritu. Ya mencionada, la palabra de Dios, la solución, estrategias de victoria total. La guerra se gana con estrategia, obediencia y el uso correcto del poder que ya te ha sido entregado. No podemos ser cristianos pasivos en un tiempo de guerra activa. Santificación radical y cierre de puertas legales. Hemos hablado de esto, pero debemos ir más profundo. El enemigo necesita un derecho legal para operar. Estos derechos vienen por el pecado no confesado, la falta de perdón que ata tu propia alma, la participación en prácticas ocultas o lazos de alma impíos. Rompe todo pacto con la oscuridad. Si hay objetos en tu casa que honran la idolatría o el ocultismo, destrúyelos. Si tienes rencores, libéralos perdonando. Si hay pecado habitual, confiesa y arrepiéntete activamente, no con simple remordimiento, sino con un cambio de dirección. La santificación es tu muralla más alta. Llevando cautivo todo pensamiento, según Corintios 10:5. La estrategia más crucial de la modernidad. El enemigo ataca tu imaginación con pornografía y fantasías de grandeza. Ataca tu memoria con culpas y recuerdos dolorosos. Ataca tu razón con argumentos de ateísmo o duda. Debes tener un sistema de defensa. Identifica el pensamiento. ¿Viene de Dios, de tu carne o del diablo? Si trae condenación, miedo, lujuria o duda, es un ataque. Rechaza la mentira. Usa tu autoridad. En el nombre de Jesús rechazo este pensamiento de sustituye por la verdad. No dejes un vacío. Llénalo instantáneamente con una escritura de poder o una declaración de tu identidad. Consagra tus sentidos. Lo que ves, ojos, lo que oyes, oídos, lo que hablas, boca, son puertas. Ciérralas con puertas a la basura del mundo que alimenta tu carne. El poder de la declaración profética y la profecía. No solo resistas ni ataca. El guerrero declara,
Declarar la palabra no es magia. Es la fe que da voz a la voluntad de Dios. Declara el destino de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos. Profetiza la liberación sobre tu área. La oración de intercesión es profética. Es declarar lo que será en el espíritu hasta que se manifieste en lo físico. No pidas, ordena en el nombre de Jesús a las circunstancias y a los demonios que se alineen con la palabra. La importancia de la cobertura y la unidad. La iglesia es el ejército de Dios. La unidad de los creyentes es un arma atómica contra las tinieblas. Jesús oró por nuestra unidad, Juan 17. Cuando nos congregamos, el poder se multiplica. No abandones tu congregación. Sométete a la autoridad pastoral que Dios ha puesto para tu cobertura. El cuerpo de Cristo, operando en amor y unidad, es la manifestación más visible de la derrota del enemigo. La oración corporativa puede desmantelar fortalezas regionales que la oración individual no puede. La guerra de la adoración y la intercesión geográfica. La adoración no es solo para el servicio dominical. Es una atmósfera continua. Lleva la adoración a tu casa, a tu coche. Donde pisare la planta de tu pie, declara que es territorio del reino. La intercesión no se limita a tu vida. La Biblia habla de principados regionales. Dios llama a su ejército a interceder por su ciudad, su nación. El intercesor es el espía que ve los planes del enemigo y llama al fuego del cielo. Y llegamos al cierre potente. Después de identificar el enemigo y equiparnos con las armas del cielo, es hora de sellar este mensaje con una declaración de poder que te catapulte a la acción y a la victoria perpetua. Escucha el eco de esta verdad. La guerra espiritual no es una lucha por la victoria, es una lucha desde la victoria. Cristo ya venció. El adversario, Satanás, es un enemigo derrotado cuya sentencia está firmada y sellada. Él ya no tiene poder legal sobre ti. Él solo opera por medio de la mentira, la intimidación y la ignorancia. Si tú te mantienes en la verdad de Cristo y caminas en el conocimiento de tu autoridad, sus ataques se desmoronan como arena. La cruz fue el evento que desarmó a los principados y potestades y te dio a ti el derecho a pisarlos. Hoy te pido que hagas un juramento de guerrero, un juramento de que no volverás a tolerar la mediocridad, la derrota ni el engaño en tu vida. A partir de este momento, vas a caminar con la cabeza erguida, porque tu rey ha puesto una corona sobre ti. Vas a caminar con los pies firmes, porque el campo de batalla es tu heredad, y no hay tierra que pises que no esté bajo tu autoridad. Y vas a caminar con las manos levantadas, no en rendición al enemigo, sino en adoración total al único que te da el poder para aplastar cabezas de serpientes. El miedo se acabó. La duda se disuelve. La debilidad ha sido crucificada con Cristo. ¡Despierta! El poder del Espíritu Santo, que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que reside en ti. No te conformes con vivir a la defensiva. Pasa a la ofensiva. Ora por tus hijos, tu cónyuge, tu ciudad, tu nación, no solo porque Dios actúe, sino declarando su voluntad. Tienes el poder de cambiar atmósferas, de liberar cautivos, de traer el reino del cielo a la tierra. No eres un mero observador de la profecía, eres un agente de su cumplimiento. Eres el canal por donde fluye el poder del vencedor. Así que toma la espada, la palabra. Vístete con la armadura. Sella cada grieta de tu vida con la sangre del Cordero y con la oración. Y da el primer paso de fe hoy. No dejes para mañana la batalla que debes ganar hoy. Este es tu momento. Esta es tu hora. El universo está en expectativa. Tu victoria no es solo para ti. Es una señal para el reino de las tinieblas de que el cuerpo de Cristo se ha levantado en poder. Levántate, guerrero. Tu victoria está asegurada. Que el poder y la gloria de Dios te acompañen en esta batalla que ya es tuya. Es hora de vivir como un conquistador. Amén y amén. Hay un rugido silencioso que atraviesa el velo de esta realidad que percibimos. No es un estruendo físico, no es el sonido de las bombas ni el choque de espadas de antaño. Es el estruendo de una batalla constante, feroz y despiadada, que se libra en una dimensión invisible, una dimensión de la que casi nadie habla, pero que determina absolutamente todo lo que experimentas, tu paz, tu propósito, tu destino. Hablo de la guerra espiritual. Y si has sintonizado este mensaje,
es porque en lo profundo de tu espíritu has sentido ese temblor, esa sacudida. Has intuido que hay algo más, algo oscuro y persistente que se opone a la luz, a la vida abundante que te fue prometida. Por demasiado tiempo se nos ha enseñado a vivir como si esta guerra fuera una metáfora, un concepto abstracto, un tema para monjes y místicos. Miente. La guerra espiritual es la realidad más tangible, la lucha más personal y la más urgente de nuestro tiempo. Y hoy, en esta hora de poder y revelación, vamos a desmantelar las mentiras, a iluminar las sombras y a equiparte con un poder que te hará invencible. Porque no has sido llamado a ser una víctima en este campo de batalla. Has sido llamado a ser un guerrero de la luz. Prepárate para un despertar brutal, glorioso y transformador. Si sientes que tu vida está estancada, si la ansiedad te ahoga, si los patrones de derrota se repiten sin explicación, si el propósito de Dios parece inalcanzable, es hora de que sepas por qué. No es solo mala suerte, no es solo casualidad, es el enemigo operando, es el conflicto en su máxima expresión. Pero aquí estoy para decirte, con la autoridad de la palabra de Dios, que el ejército del cielo está contigo, que la victoria ya fue ganada en el Calvario, y que hoy tú vas a aprender a manifestar esa victoria en cada área de tu vida. Es hora de luchar, no desde la desesperación, sino desde el poder absoluto del vencedor. Tienes que entender con una claridad que te sacuda hasta los cimientos, que todo creyente, todo aquel que ha pronunciado el nombre que está sobre todo nombre, está automáticamente enrolado en esta milicia divina. El momento en que aceptaste a Cristo, firmaste tu declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. No fue unirte a un club social, fue unirte al ejército más poderoso del universo. El problema es que muchos vivimos como desertores, como civiles que han olvidado el uniforme, las armas y el entrenamiento. El apóstol Pablo nos lo dejó claro en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escucha bien y graba esto en tu espíritu. No es contra sangre y carne. Tu jefe, tu cónyuge, tu vecino, ni siquiera tus propios deseos descontrolados son el enemigo principal. Ellos son, en el peor de los casos, peones, víctimas o manifestaciones de un poder oscuro y organizado que opera detrás del telón. El enemigo es invisible, pero sus ataques son brutalmente visibles en el mundo físico. La primera fase de nuestra liberación es la identificación del conflicto, y esto exige madurez espiritual, discernimiento y una visión que trascienda lo superficial. Necesitamos entender la naturaleza tripartita de nuestro enemigo, el diablo, el mundo y la carne. El diablo y sus huestes. Este es el arquitecto del caos, la serpiente antigua, el mentiroso. Su poder fue neutralizado en la cruz, Colosenses 2:15, pero su influencia y su estrategia de engaño persisten. Él no es omnipresente ni omnipotente, pero lidera un ejército organizado de principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Su objetivo es robar, matar y destruir. Juan 10:10. Robar tu paz, matar tu propósito, destruir tu familia. La guerra contra él se libra en el plano de la autoridad. Debemos entender que por la sangre de Jesús somos más que vencedores y tenemos el poder de resistirlo. Y él huirá. Santiago 4:7. Él huye, no tú, el sistema del mundo. No se refiere al planeta, sino al sistema de valores y creencias anti-Dios que permea la cultura. Es el espíritu de este siglo. En la era moderna, el enemigo ha refinado su estrategia, ha cambiado la cota de malla por el algoritmo. La guerra ahora es una batalla por la mente y la identidad. Las tinieblas ya no necesitan demonios con cuernos en cada esquina. Ahora operan con sutileza letal. La guerra se libra en la cultura. Han diseñado un sistema para que el creyente se sienta avergonzado de la verdad, para que los valores bíblicos sean vistos como retrógrados, tóxicos o extremos. El ataque es a la base, la familia, el diseño divino del matrimonio, la identidad de la persona.
Si logran desmantelar la célula básica de la sociedad y confundir al individuo sobre quién es, habrán ganado una generación. Esto se manifiesta en la pornografía rampante, en la adicción a la validación social, en el hedonismo como única filosofía de vida. Son puertas espirituales que la cultura ha normalizado. La carne, nuestra naturaleza caída. Este es quizás el enemigo más peligroso, porque reside dentro de las murallas de tu propio ser. Es la tendencia persistente a pecar, a la autosuficiencia, al egoísmo. Romanos 7 describe esta lucha interna. No es un demonio, es tu propia naturaleza no redimida que coopera con los otros dos enemigos. Es la pata del banco con la que cojeamos. La solución para la carne es la disciplina, la negación propia y, crucialmente, andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Cuando caminamos guiados por el Espíritu Santo, los deseos de la carne pierden su poder. El segundo frente de ataque es el desgaste mental y emocional. El enemigo es un maestro en el arte de la distracción y la opresión. La ansiedad, la depresión, la culpa crónica y el miedo no son solo diagnósticos médicos, son a menudo fortalezas espirituales que el diablo erige en tu mente. Él te bombardea con pensamientos de insuficiencia, de culpa pasada, de temor al futuro, hasta que tu mente se convierte en un campo de batalla lleno de escombros. Es una guerra de desgaste para que te rindas antes de dar tu primer golpe de fe. Pero hoy vamos a poner un alto a esto. Vamos a declarar que la mente del creyente es territorio santo y que el miedo y la duda ya no tienen permiso para residir allí. El conflicto es real, pero también lo es tu poder para enfrentarlo. Para prevalecer, debemos anclarnos en lo que es inmutable, la palabra de Dios. Aquí no hablamos de teorías humanas, sino de poder revelado. El desarrollo bíblico y espiritual de tu vida debe basarse en la profunda comprensión de la identidad en Cristo y el uso magistral de las armas de la guerra. Profundización en la identidad, el fundamento inamovible. El diablo ataca tu posición. Él susurra: eres un fracaso, eres indigno, eres un accidente. Pero la Biblia grita la verdad. Tu identidad es tu armadura de protección más interna. Eres una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Tu historial de fracasos, tu pasado de pecado, ya no te definen. Eres libre. Decláralo. Eres hijo, hija de Dios. Juan 1:12. Eres miembro de la realeza. Esto significa que tienes una herencia, un padre que te defiende y una autoridad innegociable. Eres justificado por la fe. Romanos 5:1. No eres bueno por tus obras, sino por su obra. La justicia de Dios te cubre. Cuando el acusador viene a señalar tu culpa, le muestras la sangre de Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Eres coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Y estás sentado con Él en lugares celestiales. Efesios 2:6. Esta es la clave de la autoridad. Estás sentado en un lugar de poder y dominio, por encima de los principados y potestades. No estás luchando por la posición de victoria. Estás luchando desde esa posición de victoria. Medita en esto, porque esto cambia el panorama de la guerra. Profundización en las armas, el arsenal del reino. Pablo nos da un manual de operaciones en 2 Corintios 10:4-5 que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 1. La palabra de Dios, la espada de doble filo. Hebreos 4:12, Efesios 6:17. Es el arma ofensiva por excelencia. No es suficiente leerla como un libro de historia. Debes conocer la palabra, memorizarla y declararla con fe. Cada versículo es una ley espiritual. Cuando Jesús fue tentado, no debatió con el diablo. Declaró la palabra: escrito está. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Una mente llena de la palabra
es una fortaleza impenetrable. La palabra es la verdad que desmantela toda mentira. 2. La oración en el Espíritu. Efesios 6:18, Judas 1:20. La oración no es solo pedir cosas, es ejercer la autoridad del reino y edificar tu propio espíritu. La oración en lenguas, si es parte de tu experiencia de fe, es la manera más directa de interceder, porque el Espíritu Santo ora a través de ti, conforme a la voluntad perfecta de Dios. Una vida de oración constante asegura una línea de comunicación ininterrumpida con el cuartel general. La oración de intercesión es el ataque más devastador contra las estructuras de maldad en los lugares celestiales. La sangre del Cordero, Apocalipsis 12:11. Esta no es una herramienta ritual, es una declaración de victoria legal. El diablo es derrotado por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, nuestra declaración de esa victoria. Cuando el acusador te señala, tú señalas la cruz. Cuando la opresión intenta asfixiarte, tú declaras que has sido comprado por precio, por la sangre. La sangre de Jesús es el sello de tu redención y el límite infranqueable que el enemigo no puede cruzar. La alabanza y adoración. Salmos 22:3, 2 Crónicas 20. La alabanza es el arma que convoca la presencia de Dios. Cuando Josafat alabó, Dios confundió a los ejércitos enemigos. La adoración eleva tu espíritu por encima de tus problemas y desplaza la atmósfera de la tiniebla a la luz. Es imposible que el miedo o la depresión permanezcan donde la gloria de Dios desciende. Es una estrategia de guerra que convierte tu boca en un canal de poder. El uso estratégico de la armadura de Dios. La armadura no es decorativa, es tu equipo de protección y combate. Cinturón de la verdad. Es lo primero, la base de todo. La guerra se gana o se pierde en el campo de la verdad. Vence el engaño, coraza de la justicia. Protege tu corazón. No tu propia justicia, sino la justicia de Cristo que te fue imputada. Vence la condenación, calzado del Evangelio de la paz. Te da estabilidad y disposición para el avance. Vence la inmovilidad y el temor. Escudo de la fe. El único elemento que puede apagar todos los dardos de fuego. La fe es tu confianza absoluta en la palabra de Dios. Vence la duda y el desánimo. Yelmo de la salvación. Protege tu mente. Vence los pensamientos de derrota, suicidio y confusión. Espada del Espíritu. Ya mencionada la palabra de Dios. El llamado a la ofensiva. De la resistencia a la conquista es crucial dejar la mentalidad de trinchera. Un soldado en la trinchera solo resiste. Un guerrero de Cristo está llamado a la conquista. La proclamación del Evangelio, calzado de la paz. Predicar el Evangelio es el acto de guerra más poderoso. Cada alma que es rescatada del reino de las tinieblas es un golpe irreparable para el enemigo. Tu testimonio, tu predicación, tu vida son la manifestación de la victoria de Cristo. El diablo tiembla más por un cristiano que predica que por un cristiano que solo ora en casa. Los frutos de la victoria. ¿Cómo sabes que estás ganando la guerra? Los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22-23, son la evidencia irrefutable. Amor donde había odio, gozo donde había depresión, paz donde había ansiedad, dominio propio donde había descontrol. El fruto es la bandera de la conquista, plantada en el territorio enemigo. Cultiva el fruto y estarás en la victoria. El compromiso final. Una vida de disciplina y poder. La guerra espiritual exige disciplina. El ejército de Dios no está formado por soldados de fin de semana. El ayuno como arma secreta. El ayuno no es solo abstenerse de comida, es la rendición de la carne para que el espíritu se fortalezca. Jesús dijo que ciertas fortalezas solo salen con oración y ayuno. Es un arma poderosa para romper el dominio de la carne y elevar el poder de tu oración. La lealtad inquebrantable. El diablo ataca la lealtad. Quiere que te apartes de Dios, de tu iglesia, de tu propósito. La lealtad al Rey y a su palabra es tu último bastión. No importa la prueba, no importa el fuego, mantente firme. La visión escatológica. Lucha y gloria futura. Recuerda que esta guerra no es eterna.
Estamos en la fase final de la historia de la redención. La Biblia promete un día donde el enemigo será lanzado al lago de fuego. Tu lucha de hoy es parte del drama final de Dios. Cada victoria que obtienes acelera la manifestación del reino. Estás luchando por un futuro glorioso, donde ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni maldición. Vive cada día con la visión de la nueva Jerusalén, donde reinarás con Cristo. Esta esperanza no solo te consuela, te da el coraje para seguir luchando. El rugido del guerrero, el llamado a la acción inmediata. Hemos desempacado el arsenal completo del cielo. No tienes excusa para vivir en derrota. El tiempo de la pasividad ha terminado. El cielo está esperando tu movimiento, tu declaración, tu acto de fe. Si el enemigo te ha mentido diciéndote que eres demasiado débil, miente. Tú estás fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Si te ha mentido diciéndote que el pecado tiene control, miente. La sangre de Jesús te ha hecho libre. Si te ha mentido diciéndote que no hay esperanza, miente. Eres un portador de la esperanza inquebrantable. Ahora, escucha mi voz y declara conmigo esta última y poderosa afirmación. Yo soy un guerrero de la luz. Estoy revestido de la armadura de Dios. Mi mente está blindada por el yelmo de la salvación. Mi corazón está protegido por la coraza de la justicia. Mis pasos son firmes en el evangelio de la paz. Mis manos sostienen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo me cubro, y a mi familia, con la sangre del Cordero. Yo despojo al enemigo de todo derecho legal sobre mi vida. Yo resisto al diablo y él huye de mí. Declaro que toda fortaleza de duda, miedo, ansiedad y enfermedad es derribada ahora mismo. Yo me siento con Cristo en lugares celestiales, y toda potestad de las tinieblas está bajo mis pies. No vivo por la victoria, sino que vivo desde la victoria que Cristo me dio. Mi vida es un testimonio, mi boca una trompeta, mi espíritu un fuego. Estoy llamado a conquistar, y por el poder del Espíritu Santo, viviré y reinaré en victoria hoy. Amén. Y amén, ve y conquista. Tu vida, a partir de hoy, es un campo de gloria.